A todos, muchos saludos desde Barcelona, a unos 50 metros de la Sagrada Familia, en esta conferencia inaugural de la Diplomatura de Posgrado en Bibliotecas Escolares, Cultura Escrita y Sociedad en Red. Para mí es un placer poder compartir desde mi casa y en zapatillas, en lo que será probablemente mi primera conferencia en zapatillas, en un contexto académico, pues algunas reflexiones sobre bibliotecas escolares en este mundo que nos ha tocado vivir, que es el de Internet. Como ha dicho nuestro anfitrión, voy a colgar esta presentación que ustedes ven en pantalla, en PowerPoint, en SlideShare, y les voy a enviar el vínculo para que ustedes puedan acceder a ella a partir de mañana. Bueno, en esta conferencia voy a ser muy concreto y voy a tratar los tres temas que componen el título de esta conferencia, pero lo voy a hacer al revés. O sea que voy a empezar hablando de la sociedad en red, después hablaré un poco de la cultura escrita que deriva de la sociedad en red y acabaré formulando algunas cuestiones y algunas reflexiones sobre lo que puede ser una biblioteca escolar en la cultura escrita digital emanada de la sociedad en red. Esta es la idea. Ustedes saben que les habla un lingüista aplicado, interesado en cuestiones de educación, pero que no es un bibliotecario y no es un especialista o no es una persona cuyo tema central haya sido este. En cualquier caso, siempre es un ámbito que me ha interesado mucho, el de la biblioteca escolar, y en mi opinión es un ámbito que tiene que crecer y que tiene que desarrollarse en el futuro. Entonces, bueno, como les decía, primero les voy a mostrar algunas metáforas que explican lo que es la sociedad en red. La sociedad en red, o sea, Internet, o la manera como nos relacionamos, cómo intercambiamos nuestra información y construimos conocimiento a partir de las redes que componen Internet. A esto voy a dedicar dos transparencias. A continuación, hablaré un poco de las consecuencias que provoca este hecho, esta forma nueva de comunicarnos. Voy a hablar de la cultura escrita digital. El por supuesto significa que, bueno, es la novedad, evidentemente, ¿no? También podemos hablar de cómo quedan los libros y cómo quedan las formas de cultura escrita que hemos utilizado hasta ahora con Internet. O sea, cómo Internet cambia también estas formas de leer y de escribir. Y finalmente, como ya presenté, voy a dedicar 5 transparencias finales a hablar del papel, las funciones y la situación que pueden desempeñar las bibliotecas escolares en este contexto. Son preguntas: ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Con algunas intuiciones, algunas respuestas que, como les decía, pues un intruso como yo o una persona de este ámbito, pero que no está centralmente en este punto, les puede aportar. Bueno, vamos a ver en primer lugar algunas explicaciones que se han dado a lo que es Internet, ¿no? Y en vez de hacer fuertes elucubraciones y disquisiciones complejas y teóricas que pueden resultar cansinas, he preferido hacer una recolección de metáforas. Las metáforas, como sabemos, son instrumentos poderosos para explicar lo nuevo a partir de lo conocido. Internet ha generado muchas metáforas, algunas muy conocidas, otras menos, y yo creo que nos ofrecen una visión de conjunto bastante clara de a qué nos enfrentamos o qué es lo que tenemos cuando hablamos de la sociedad en red. Entonces vamos a ver primero 6 y acabaré con una de cierre. Aquí tenemos una metáfora que es muy conocida ya, como mínimo en algunas de sus formulaciones. En concreto, yo creo que es muy conocido la idea de la web 2.0, que ha producido otras metáforas o adaptaciones como la escuela 2.0, el libro 2.0, la lectura 2.0, la escritura 2.0.
y que en su origen Tim O'Reilly, que es este señor que ustedes ven aquí, ¿no?, de origen irlandés pero afincado en Estados Unidos, pues planteó no como una nueva actualización o una nueva versión de un programa, tipo por ejemplo Word 7.4, ¿no?, sino como un segundo Internet, ¿no? Él dijo que al principio Internet era un espacio en el que unas pocas personas escribían profesionalmente, institucionalmente los contenidos, o creaban, elaboraban los contenidos, y que el resto de la población, el resto de internautas, de ciudadanos, lo que hacía era consumirlos simplemente, ¿no? En contra de esta situación, pues hace algunos años se ha desarrollado otro tipo de Internet, que sigue siendo, a ver, el mismo programa, los mismos ordenadores, las mismas computadoras, pero se han creado todo un conjunto de instrumentos que permiten, por ejemplo, que nosotros escribamos un blog, que subamos fotografías a un repositorio cualquiera, tipo Flickr o Picasa, que podamos colgar nuestros vídeos caseros. También nos hemos comprado con poco dinero una máquina digital que puede grabar vídeo o que puede hacer fotos. Entonces nosotros, cualquiera, un ciudadano cualquiera, se ha convertido en productores de contenidos, ¿no? De modo que ya somos todos los que generamos contenido en la red, de modo que la web 2.0 es como una gran colmena y cada uno de sus internautas son insectos que... insectos, me ven bien, espero, insectos que han contribuido a elaborar un poco de miel de esta colmena. Si ustedes piensan en la situación que tenemos hoy, en la que podemos ver ciudadanos que con un móvil inteligente están permanentemente conectados a Internet, que consultan Wikipedia, que por ejemplo utilizan el GPS para llegar a un lugar, que consultan las críticas de restaurantes o de hoteles para buscar uno para dormir o para comer, o que compran su billete por Internet, pues estamos pensando casi en insectos que mantienen la comunicación con su colmena, ¿no?, con la reina madre que está dentro de la colmena, que tiene toda la información de la comunidad. Una segunda metáfora más conocida, especialmente en el mundo de la educación, es esta metáfora de Mark Prensky, que es un famoso creador de videojuegos norteamericano, que nos habla de los nativos y de los inmigrantes digitales. Esta es una metáfora que pone el acento en el impacto que ha tenido la tecnología en las personas dependiendo del momento en que nacieron. Entonces, si se toma 1993 o principios de los años 90 como la frontera que marca el mundo antes de Internet y el mundo después de Internet, se dice que las personas que nacieron después del 93 son nativos digitales, porque son personas que de algún modo ya nacieron usando todos estos artilugios, y en cambio a las personas que nacieron antes resulta que son inmigrantes digitales, en el sentido que nos educamos con libros, nos educamos con papel, nos educamos en un mundo en el que no había Internet, y entonces hemos tenido que emigrar a Internet, al país de Internet, para poder aprender a utilizar estas nuevas tecnologías, de modo que somos como inmigrantes que llegan a un país distinto, donde se habla otro lenguaje, donde hay otras costumbres, y tenemos que aprender a comportarnos de este modo, ¿no? Prensky es muy lúcido, es sarcástico también, es interesante, de modo que si no lo han leído, pues yo creo que es muy interesante leerlo. Es especulativo, no es científico. O sea, él, a ver, utiliza datos de investigaciones, pero él básicamente basa sus intuiciones en su experiencia como creador de videojuegos y como conferenciante en muchas conferencias, ¿no? Pero en cualquier caso, sus textos son muy lúcidos y tienen la capacidad de hacernos ver cosas que no vemos nosotros solos, o que otras personas no han sido capaces de mostrarnos, ¿no? Él es
el autor también de la descripción que se utiliza de los nativos y de los inmigrantes, ¿no? Que nos habla de unos nativos que están muy acostumbrados a utilizar la foto y el vídeo, que son capaces de hacer bastantes cosas o varias cosas al mismo tiempo, teniendo bastantes ventanas abiertas en la pantalla del ordenador, de modo que utilizan la multitarea, ¿no? Y en cambio los inmigrantes somos personas acostumbradas a hacer una cosa detrás de otra. Somos personas que no estamos tan acostumbrados a la fotografía y el vídeo, que confiamos más en la palabra, que estamos acostumbrados a aprender cosas esforzándonos, no necesariamente pasándolo bien, mientras que los nativos digitales pues están muy acostumbrados a jugar, a divertirse, aprendiendo. Entonces tienen más dificultades en la escuela o en una biblioteca cuando les mandan a hacer una tarea, por ejemplo, porque de algún modo no entienden que tengan que aburrirse para aprender o para estudiar o para leer, por ejemplo. Bueno, otra metáfora todavía menos conocida, pero que me parece bastante interesante porque supera algunas de las limitaciones que tiene la metáfora de Prensky, de nativos y de inmigrantes, es la de un psicólogo alemán llamado Peter Kruse, que habla de visitantes y residentes. ¿Ustedes, por ejemplo, creen que no se puede encontrar la pareja de la vida por Internet? ¿Ustedes desconfían de las transacciones bancarias que se realizan por Internet? ¿Ustedes no se comprarían ropa por Internet? ¿Ustedes solo consultan su correo electrónico de vez en cuando? Ustedes son visitantes digitales. Ustedes consideran que Internet es una cosa al margen de la vida real y que en la vida real es donde ocurren las cosas reales, las cosas auténticas e importantes, donde se conoce la gente que realmente vale la pena, en la que puedes confiar, donde se realizan las transacciones habituales e importantes, mientras que en Internet pues es todo un poco inseguro. En cambio, los residentes digitales son las personas que han integrado totalmente Internet en sus vidas, de modo que están permanentemente conectados, saben que pueden conocer personas interesantes a través de la red, que pueden aprender cosas muy importantes a través de la red, que pueden realizar muchas cosas como compras o transacciones en el banco a través de Internet y que tienen el mismo valor que en el cara a cara. Peter Kruse es muy interesante como filósofo sobre Internet y tiene otras muy bonitas metáforas y explicaciones sobre lo que son las redes sociales y lo que son las transacciones y la lectura y la escritura de Internet, que yo les recomiendo que escuchen, ¿no? Aunque bueno, él es alemán y en la red se pueden encontrar vídeos de él en alemán y en inglés también, en un inglés de estos internacionales que entendemos todos, ¿no? Bueno, la siguiente metáfora es la que habla del contenido y del continente, podríamos decir del vino y de la botella. Y nos dice que muy a menudo se ha confundido el vino y la botella. Antes las personas compraban libros y se pensaban que tenían cultura. Y en cambio ahora, pues bueno, sin comprar ningún libro, accediendo a Internet, puedes acceder a mucha cultura. Muchos editores se decían, yo me pensaba que trabajaba en el mundo de la cultura y ahora que ha llegado a Internet y que los libros se distribuyen a través de la red y que no tienen necesidad del papel, pues resulta que he descubierto que solo soy un simple impresor y que la cultura pues era el contenido, no el continente, ¿no? Y que yo solo fabricaba el continente, ¿no? Entonces, bueno, esta metáfora también se utiliza para explicar que quizá algunas de las cosas que están sucediendo en Internet es solo cambiar la botella para seguir bebiendo el mismo vino, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas de las aplicaciones que se han propuesto para utilizar en Internet, como las WebQuest o las plataformas digitales de aprendizaje que exigen que los alumnos cuelguen tareas o que respondan preguntas cerradas que formula el profesor o un animador de la lectura, pues en el fondo no son tan diferentes de las clases tradicionales de antaño en el que el profesor
decidía lo que tenía que leer, creaba unas preguntas de comprensión y los alumnos tenían que responder. O sea, en vez de hacerlo cara a cara, lo hacemos en línea, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces esta metáfora nos alerta un poco sobre esta dificultad de ver Internet como algo intrínsecamente bueno o al revés, como algo intrínsecamente malo, cuando en realidad no es tan bueno o malo per se, sino que es dependiendo de lo que hacemos con él, que puede ser bueno o malo. Bueno, las otras dos metáforas que quiero comentar y que comentaré brevemente hablan de la brecha y del superpoder, ¿no? La brecha, que aquí está representada con esta fotografía que intenta ser, bueno, pues eso, un abismo o dos montañas separadas por una brecha, por un pequeño valle o por una pequeña hendidura, pues nos habla de la idea, que también es bastante conocida, ¿no?, de que Internet puede ser un instrumento que contribuya a reducir las diferencias que hay entre alfabetos y analfabetos, entre personas que tienen acceso al contenido, a la información, al conocimiento, a la riqueza, y personas que no tienen acceso a todo eso. O al contrario, se puede construir un instrumento, se puede convertir, perdón, en un instrumento que agrave las diferencias, ¿no?, que provoque que de algún modo los ricos, los cultos, los alfabetos sean todavía más ricos, cultos y alfabetos, y los pobres, analfabetos y sin acceso sean todavía más pobres y sin acceso, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? Entonces, bueno, hay opiniones de todo tipo. Yo creo que las bibliotecas también tienen un papel importante en este punto, después lo podemos recuperar, ¿no? Y otra metáfora que yo veo que está relacionada con esta, es otra metáfora que aquí está representada con este dibujo o esta imagen de este niño Superman, ¿eh?, que nos habla de los superpoderes, ¿no?, de la idea que un ordenador es un Ferrari, un libro leído en ebook es un Ferrari, en cambio un libro leído en papel pues es un utilitario, ¿no?, un coche de nivel muy bajo, muy pobre, que va muy lento, que no corre tan rápido, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? Otra manera de formular la idea sería, bueno, pues nosotros tenemos ordenador, tenemos computadora en la biblioteca, tenemos computadora en casa, tenemos un teléfono inteligente, pues eso ya nos convierte en más inteligentes, en más poderosos, eso nos otorga superpoderes, ¿no? Esto es un poco lo que está ocurriendo con la introducción de las computadoras en la escuela, en la biblioteca, en la educación en general, que muchas veces se tiene una idea un poco ingenua de este mismo proceso, pensando que por el simple hecho de poner un ordenador en clase o en una biblioteca y que los chicos lo utilicen, pues ya se convierten en más cultos, más inteligentes, cuando evidentemente esto no ocurre, ¿no? O sea, lo que genera aprendizaje es la práctica, la ejercitación cognitiva y social de una determinada actividad. Entonces sí que los ordenadores nos permiten, junto con Internet, acceder a distinta información y desarrollar otras prácticas más sofisticadas que las anteriores, pero evidentemente esto no llega per se con un golpe de dedos, ¿no?, sino que es algo que tiene que desarrollarse y trabajar, ¿no? La última metáfora que voy a explicar rápidamente es otra metáfora de Mark Prensky, pero más reciente y mucho menos conocida, que podemos bautizar como la metáfora de los nombres y de los verbos. Prensky dice que lo que los chicos saben y lo que los profesores saben y lo que los bibliotecarios saben también, lo podríamos dividir entre nombres y verbos. Entonces nos dice, los chicos digitales nacidos después del 93, acostumbrados a manejar Internet, pues conocen todos los nombres o algunos de los nombres que ustedes ven aquí, con sus logos tipo Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, LinkedIn, Messenger, PowerPoint. Quizá no los conozcan todos, pero sí que conocen muchos de estos logos. En cambio, los docentes
los bibliotecarios que somos inmigrantes digitales muchas veces no conocemos muchos de estos logos, ¿no? No sabemos cómo funciona, entonces pensamos que sabemos menos que nuestros alumnos, ¿no? En cambio, los profesores lo que sabemos son los verbos. O sea, los verbos son pensar críticamente, presentar las cosas lógicamente, comunicar y conseguir que nos entiendan, tomar decisiones estratégicas y acertadas, ser riguroso, entender las cosas según el contexto en el que aparecen, en el que surgen, persuadir. Prensky nos dice que los verbos son actividades bastante universales, son capacidades que no cambian y que se utilizan con distintos nombres, ¿no? En cambio, los nombres son saberes muy volátiles, que cambian muy rápidamente. Entonces los chicos quizá pueden haber aprendido a hacer un fotolog, pero ya en un año o 2 años pues ya hacen el salto a Facebook y ya algunos ya no saben lo que es un fotolog y solo saben lo que es Facebook, ¿no? Y después de Facebook probablemente llegará otra cosa, ¿no? Cuando quizá ya se habían acostumbrado a utilizar PowerPoint, pues ahora están utilizando Prezi, ¿no? Esta nueva manera de hacer presentaciones. De modo que los nombres son muy volátiles, cambian muy rápidamente, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una biblioteca actual en la que hay pues chicos, una biblioteca escolar en la que están los chicos de la escuela que supuestamente saben mucho de las TIC, pues básicamente lo que saben son los nombres y tienen grandes dificultades para conocer los verbos. Y lo que los profesores sabemos son los verbos, ¿no? Y lo que quizá no conozcamos son los nombres que conocen los chicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que propone Prensky es que lo que tenemos que hacer es compartir nombres y verbos, ¿no? Tenemos que crear una situación en la que los alumnos puedan aportar a la biblioteca, a clase, a la educación, sus nombres, lo que saben de los nombres, y puedan aprender lo que realmente es importante y necesitan saber, que es los verbos, ¿no? Así podríamos concluir, ¿no? Bueno, en conjunto vemos que la sociedad en red, Internet, pues es un cambio muy radical en nuestras vidas, ¿no? Es realmente una forma diferente de organizar la comunidad, de organizar el acceso a la lectura y la escritura, de organizar el acceso al conocimiento, y evidentemente hay un antes y un después de este cambio, ¿no? De este cambio. Entonces, bueno, yo en muchas conferencias he visto a veces caras un poco angustiadas y preocupadas de bibliotecarios, también de docentes, no de educadores, ¿no? Que dicen qué mala suerte que he tenido, ¿no? Que me ha tocado precisamente esto, ¿no? A mí que me gustaban los libros, que me gustaba el papel, que me gustaba enseñar a leer y escribir de manera tradicional, que me gustaba la literatura y leerla como la hemos leído toda la vida, pues ahora resulta que cuando ya soy bibliotecario, que cuando ya soy docente, pues me lo cambian todo y aparece Internet y aparentemente lo que yo sabía ya no sirve, ¿no? Esta puede ser una actitud un poco, bueno, pues angustiante, preocupada y deprimente que tienen algunas personas, ¿no? Contra esto a mí me gusta adoptar una actitud mucho más positiva, ¿no? De decir, fíjate qué suerte que podemos ver el mundo desde las dos perspectivas, ¿no? Que seremos seremos de las pocas personas de la historia de este planeta que habrán podido conocer el mundo antes de Internet y después de Internet, ¿no? Porque esto evidentemente no lo van a poder ver ni los que estuvieron antes que nosotros ni los que estarán después, ¿no? De modo que afortunados que somos, ¿no? Que podemos ver un cambio tan prodigioso como es esto en nuestras vidas y en nuestra profesión, ¿no? De modo que me gusta tener una visión más optimista al respecto y plantear, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer en este fascinante mundo nuevo que nos ha tocado vivir. Bueno, vamos a la segunda parte, que es cuáles son las transformaciones que ha producido la llegada de esta red que ha provocado una sociedad nueva y que se explica con estas 7 metáforas que acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes algunas de las ideas más básicas de leer y escribir y de la cultura escrita. Después desarrollaré alguna otra. Voy a ser rápido porque pienso que es más interesante centrar el tiempo que tenemos en
en la tercera parte de la charla y también porque quiero que haya espacio para que ustedes puedan intervenir y para que yo pueda responder y reaccionar en sus comentarios, ¿no? Bueno, entonces en general yo creo que en primer lugar hoy leer y escribir es más habitual, más frecuente, es más importante y es más imprescindible. O sea, por supuesto que hay lugares donde no han llegado las computadoras, hogares donde no hay acceso a internet, donde hay pues, mucha pobreza digital y donde hay más pobreza de todo tipo porque no hay conexión digital, ¿no? Esto es cierto, evidentemente. Hay lugares donde todavía no es 1993, por decirlo metafóricamente. Pero por otro lado también es cierto que en las comunidades letradas de América y de Europa y de otros lugares, pues cada vez hacemos más cosas leyendo y escribiendo y resulta pues más imprescindible dominar estas habilidades, ¿no? En segundo lugar, leer y escribir se han vuelto actividades más deslocalizadas o ubicuas, lo cual significa que podemos leer y escribir en cualquier lugar, cualquier texto, con los más diversos interlocutores. Se ha vuelto también una actividad mucho más diversa, o sea, se puede estar leyendo de muchas maneras diferentes que antes no eran posibles. Se ha vuelto una actividad mucho más tecnológica, como podemos ver en este momento, en el que ustedes están leyendo un PowerPoint que se ha hecho en un lugar del planeta, lo están leyendo desde otro lugar, están leyendo lo que yo estoy accionando manualmente, están leyendo el chat con las intervenciones de las personas que están siguiendo la charla, de las 31 personas, de las 33 personas que están siguiendo la charla. Entonces, leer hoy es una actividad mucho más tecnológica y es una actividad multi, diría yo, ¿no? Multimodal, porque ustedes están leyendo, están viendo una pantalla, están viendo un chat, están viendo colores distintos. Es multicultural, porque entre las 33 personas que nos están escuchando, pues hay mexicanos, hay españoles, habrá también argentinos, habrá gente de distintas culturas que aportan experiencias distintas a esta intervención. Y es también una actividad multilingüe, porque después les voy a proyectar algún ejemplo en el que aparecen otras lenguas, como el inglés o el catalán, ¿no? Y esto es lo habitual en el mundo actual, ¿no? O sea que nos enfrentamos a una tarea de lectura y escritura pues muy diversa a la que teníamos antes de Internet. También tenemos mucha más basura, porque lo que está escrito y leemos es el resultado de la producción de las personas que escriben y que leen. Y puesto que hay muchas más personas que leen y escriben y hay muchos menos filtros, pues entonces hay mucha más basura. Basura significa pues exageraciones, mentiras, textos que no son científicos, que son persuasivos, ¿eh? De hecho, o sea, lo escrito ha pasado a ser pues mucho más diverso de lo que era antes, cuando solo se escribían cosas pues desde una óptica más cerrada, desde una única cultura, y donde lo que se escribía tendía a ser un reflejo de la realidad, ¿no? También otra característica es que han nacido formas de escritura no estándar, ¿no? La escritura estándar pierde el monopolio. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con muchas personas que leen y escriben sin tildes, sin vocales, de una manera mucho más vernácula, de una manera no correcta, que es equivalente a la manera como hablamos con nuestros amigos y con nuestros familiares en el pueblo donde nacimos cuando estamos en una celebración o cuando estamos en una fiesta, ¿no? Donde lo importante no es ser correcto, sino sencillamente comunicarse, ¿no? Incluso resulta mucho más gracioso, es mucho más intenso, ¿no? Hablar de una forma incorrecta porque es más divertido, ¿no? También nos encontramos con una situación en la que escribir es mucho más importante, ¿no? O sea, antes de Internet la gente leía y no tenía que escribir tanto, los que escribían eran menos, ¿no? Se podía ser una persona muy culta siendo solo un gran lector. Esto es imposible después de Internet, porque la red exige que la abeja trabaje, que busque polen, que se comunique con la colmena, que genere miel, que trabaje. No se aceptan gandules ni personas que hacen aportaciones insustanciales.
todos tenemos que aportar nuestro granito de arena a la colmena. En definitiva, para resumir, yo diría que hoy accedemos a más textos y a más datos, o sea, el acceso a la información es mucho más fácil que antes, pero en cambio es mucho más difícil otorgarle sentido a estos textos, ¿no? Porque no, estamos sobresaturados, ¿no? Pero por otro lado, de formación, me refiero, estamos sobresaturados de información, pero por otro lado la información viene de todas partes del planeta, viene de contextos muy diferentes a los que nosotros conocemos y entonces es mucho más difícil poderle dar sentido, poder construir un conocimiento, ¿no? De modo que yo diría que en definitiva leer y escribir son hoy mucho más difíciles que antes, ¿no? Hoy la tarea de leer y escribir es mucho más compleja, ¿no? De modo que se necesita más experiencia, se necesita más formación, se necesitan más formadores, más bibliotecarios y más bibliotecas, y también bibliotecas escolares, para poder dar respuesta a la situación que tenemos ahora. Bueno, lo que les voy a proyectar ahora muy rápidamente en las siguientes transparencias son ejemplos de distintas formas de leer y escribir que voy a saltar muy rápidamente porque el tiempo va corriendo y porque prefiero dedicarlo a la tercera parte de la conferencia, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, mi perfil en Facebook, donde ustedes pueden ver pues, cómo me comunico con un colega alemán. Aquí una persona que asistió a una conferencia mía en algún lugar colgó una foto. Aquí tengo, bueno, pues distintos amigos que me van comentando cosas. Aquí tienen mi perfil en Twitter, ¿no? También estoy en Twitter. Tengo, bueno, ahora ya creo que tengo 300 personas que me siguen en Twitter, pero la verdad es que en Twitter soy muy analfabeto, porque todavía no he encontrado la manera de utilizarlo, de modo que estoy allí y cada semana recibo invitaciones de personas que quieren seguirme, pero soy muy inactivo, ¿no? En cambio en Facebook sí que soy una persona más activa. Es un buen ejemplo de cómo nadie sabe hacerlo todo, ¿no? Cómo las personas saben leer algunas cosas, algunas prácticas, algunos tipos de textos, ignoran otros, ¿no? Porque es imposible conocer todos los nombres, conocer todas las actividades. Aquí tienen ustedes dos ejemplos de adolescentes que han publicado entradas en su fotolog. Esto forma parte de una investigación de Gloria Sanz aquí en Cataluña. Es una etnografía con 13 estudiantes de 12-13 años que decían que cada día se conectaban a Internet. Entonces Gloria, mi colega Gloria Sanz, lo que hizo fue entrevistar a estas personas en varias ocasiones, pedir permiso para leer sus textos y analizarlos e intentar entender qué hacían estos chicos en Internet leyendo y escribiendo textos, ¿no? Entonces aquí tienen, por ejemplo, una entrada del blog de Mar, del 2008. Mar es una chica que es abulímica, no, es anoréxica, tiene trastornos de la alimentación, ¿no? Que sabemos que es una enfermedad bien grave, ¿no? Entonces ella en su fotolog pues pone fotografías muy artísticas en las que se ven pues cómo hace comparaciones y metáforas con su situación, ¿no? También escribe poemas que utiliza como pie de página o como pie de foto, ¿no? Aquí tienen el fotolog multilingüe de Jacob, ¿no? Donde tienen pues el lenguaje de la rebeldía en inglés. Tienen una fotografía simpática que habla de amor entre amigos, boyfriend, te estimo, te quiero, boyfriend en catalán, ¿no? Aquí también tienen una expresión en catalán, hoy día 27 meses de mis mejores amigos, ¿no? Para los adolescentes el fotolog es un espacio muy importante para expresar sus emociones, para de algún modo leer y escribir con los amigos, para utilizar la lectura y la escritura como un instrumento de profundización de su amistad, ¿no? Como un instrumento de construcción de la identidad, ¿no? Del mismo modo que pues, se puede leer literatura infantil y juvenil para crecer, para fortalecer los valores, para entrar dentro de una comunidad, pues también los jóvenes utilizan este tipo de textos fuera de la oficialidad y del canon literario para de algún modo fortalecer sus intereses, ¿no?
Aquí tienen otra imagen de un canal de YouTube, ¿no? De un chico, no sé qué 7, que en el momento que yo hice esta captura de pantalla, pues yo creo que tenía 11 años, ¿no? Es un chico que hacía sus propias películas con sus héroes del espacio, encadenando fotografías y haciendo movimiento. Las colgaba en YouTube, donde tenía pues seguidores, tenía gente que le valoraba. Ustedes pueden ver aquí 65 puntuaciones, ¿no? Le valoraba, que le gustaba este vídeo, donde utilizaba pues los temas de su interés, que en este caso pues es la serie de Star Wars, ¿eh? Y este chico, que es capaz de hacer todo eso, de hacer fotografías, de encadenarlas, de hacer un vídeo, de colgarlo en YouTube, de mantener correspondencia en varias lenguas en YouTube, pues iba a la escuela y muchas veces se encontraba o a la biblioteca también, y se encontraba con planteamientos muy tradicionales de lo que podía hacer en estos lugares, ¿no? Con lo cual se sentía muy frustrado. Aquí tienen ustedes unas imágenes de fanfic. El fanfic es un género propiamente adolescente de lectura y escritura. Los chicos lo que hacen es, después de, por ejemplo, leer, pues, no sé, Crepúsculo, por ejemplo, ustedes ven aquí, ¿no? Lo que ustedes ven es el índice de temas de fanfic.es. Entonces pueden ver aquí que hay fanfic de anime, de cómic, de series de televisión, de películas, de literatura, ¿no? Y en el caso de literatura pueden ver ustedes que hay 300 fanfic de Harry Potter, 4 de vampiros, 8 del Señor de los Anillos. Esto hace 2 años, que es de cuando hice esta captura, ¿no? Un fanfic es una historia, una narración escrita por un chico en la que aparecen personajes, ambientes o elementos del argumento de una serie importante de la que es fanático, ¿no? Por ejemplo, pues Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿no? Después de haberse leído todo Harry Potter, los chicos dicen, bueno, pues voy a escribir una historia en la que Harry Potter pues visita la Sagrada Familia en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y entonces estos chicos escriben esta historia, la cuelgan aquí, y otros chicos que leen en español y que son fanáticos también de Harry Potter en todo el mundo, pues se ponen a leerla y le envían comentarios. Esto sería un fanfic. Aquí tienen ustedes algunos de los temas de la web de Harry Potter en catalán, en este caso. No la voy a comentar porque andamos cortos de tiempo. Aquí tienen ustedes un ejemplo de texto en el que pueden ver lo que escribió pues una chica, Simbelmine, de 17 años, hace ya 5 años casi, con una serie también de Harry Potter. Aquí pueden ver ustedes cómo se escribe otro tipo de género de lectura y escritura juvenil, que es una historia realista, que es como un fanfic en el que los protagonistas son los mismos lectores y autores del texto, ¿no? Mezclando situaciones reales con situaciones ficticias, ¿no? Aquí pueden ver cómo esta comunidad de chicas lectoras y escritoras en Cataluña, en Barcelona y Cunit, que es una ciudad cercana a Barcelona, pues escriben posts en catalán idiofonemático, o sea, sin respetar la normativa, y como luego escriben su historia en español, ¿no? Como muestran una gran riqueza de diversidad lingüística. Aquí pueden ver ustedes un comentario de un fanfic en el que hay una persona que, por ejemplo, hay una persona que se llama Galaxia, que comenta el capítulo 13 de un fanfic de una persona escrito por una persona que se llama Aerendur. Entonces le dice, yo también espero que regreses pronto, no puedes dejarme así, Aerendur, si te cogiera por banda. Fíjense en el verbo cogiera. Es evidente que es española, ¿no? Porque no se podría decir en ninguna otra parte de América. Entonces el autor, fíjense, dije, híjoles, me muero de pena contigo. ¿De dónde es el autor? Pues es mexicano, evidentemente, ¿no? Es mexicano porque híjoles solo se dice en México, ¿no? Y pena, con el sentido de vergüenza, que es algo mexicano, no español, es lo que está diciendo el chico, ¿no? Dice, me muero de vergüenza contigo porque no he acabado la historia, porque me pides que la termine y no lo voy a hacer,
Yo creo que muy probablemente ni Galaxia sabe lo que significa coger en México, ni el autor sabe lo que significa pena en España, que es más tristeza, melancolía, ¿no? Y ninguno de los dos se da cuenta de que el otro no lo entiende. Es un buen ejemplo de malentendido que sucede en Internet gracias un poco a esta nueva situación que se ha creado. Bueno, voy a dejar este ejemplo porque de algún modo ya es un poco más de lo mismo y voy a la parte final en la que voy a intentar ser muy veloz para dejar tiempo para que ustedes puedan de algún modo hacer respuesta a algunas preguntas y comentarios, ¿no? Entonces, bueno, para añadir más leña al fuego, diría que hay que pensar que los chicos que llegan hoy a nuestras bibliotecas son muy diferentes de nosotros, ¿no? Asumiendo que nosotros somos inmigrantes digitales, ¿no? Y que de algún modo tienen muchas diferencias. O sea, nunca antes se había dado esta situación en la que los bibliotecarios y escolares y los usuarios de la biblioteca, o los docentes y los alumnos, fueran tan diferentes entre sí. O sea, nunca había ocurrido antes que esta diferencia generacional fuera sinónimo de una diferencia cultural tan grande, ¿no? Por otro lado, nunca había ocurrido que los alumnos pudieran ser tan diferentes entre sí. Piensen ustedes que los alumnos aprenden mucho al interactuar en la red, desarrollan sus pasiones particulares, entonces uno puede desarrollar su pasión por el manga japonés, otro por la música jamaicana, otro por la música tecno británica, otro por el deporte, otro por las simulaciones bélicas y los juegos de guerra, ¿no? Entonces ocurre que un grupo de 20 alumnos de una clase, de una escuela que va a la biblioteca a leer, pues es extraordinariamente diferentes en cuanto a conocimiento previo, a gustos, a experiencias, mucho más de lo que eran hace 50 años, cuando estos chicos no podían conectarse a Internet y sus aficiones culturales solo podían venir del entorno inmediato, ¿no? De sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones increíbles, ¿no? Con chicos españoles que pueden conocer al detalle todos los tipos de cómic manga o de música rasta que hay en Jamaica, y en cambio pues no saben lo que es el Lazarillo de Tormes, o no saben, pues no sé, lo que es una fabada asturiana, por ejemplo, ¿no? O sea, con grandes lagunas en cultura local y en cambio con conocimientos impresionantes en aspectos de cultura global de otros lugares, ¿no? También hay que pensar que el libro de texto es evidentemente un instrumento que está en un proceso de cambio muy grande. O sea, en Internet no tiene sentido el libro de texto, como mínimo como lo hemos conocido hasta ahora, o sea, como un libro cerrado, monolítico, con un conocimiento estanco. O sea, si hay ordenadores en las bibliotecas, si hay ordenadores en las aulas y tienen acceso a Internet, es para que puedan explorar el mundo en general, ¿no? No para que solo puedan leer el catálogo de textos que hay en la biblioteca o para seguir el libro de texto de una editorial, ¿no? Sería como ser un pez dentro de un acuario, dentro del océano, ¿no? Y que solo pudiéramos movernos dentro de un acuario pequeño, de una pecera pequeña, pese a estar dentro del océano, porque hay un cristal que nos impide salir, ¿no? Entonces, a partir de aquí, evidentemente, la biblioteca escolar tiene mucha más importancia, porque de algún modo tiene que ayudar a organizar este mundo tan impresionante que es el océano. Y finalmente también tenemos que recordar que con Internet el contexto de la educación y el contexto mismo de la biblioteca escolar, el contexto físico del aula, de la sala de lectura, de los estantes, de los herarios, de los interlocutores en el bibliotecario, cambia radicalmente, ¿no? O sea, hoy hablamos de biblioteca en línea en cualquier momento, hablamos de lectura y escritura y de educación en documentación y en biblioteconomía en cualquier momento. En consecuencia, hablamos de educación no formal, o sea, que no tiene un currículum detrás y que no necesariamente es intencional. También hablamos de educación invisible, ¿eh? O hablamos de edupunk, ¿no? De este concepto un poco de ética hacker que nos habla de hazlo por tu cuenta, ¿no? Hazlo por ti mismo, ¿no? No quieras depender de nadie más, ¿no?
Bueno, en todo este contexto, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, aquí he diseñado esta transparencia en la que apunto algunas de las diferencias que a mi modo de ver hay en este planteamiento, ¿no? Entonces yo creo que antes el énfasis de la biblioteca escolar estaba en conseguir recursos, en conseguir documentos, libros, básicamente, ¿no? En catalogarlos y en ordenarlos. El énfasis era este, ¿no? Había claramente una atención al currículum oficial, a los programas oficiales, sean los programas de educación o sea el canon literario de literatura infantil y juvenil o de literatura de adultos establecido por cada comunidad, por cada lengua, ¿no? El énfasis era en distribuir, en servir recursos, ¿no? En el acceso, ¿no? En los propios recursos, ¿no? Y se utilizaban esquemas muy documentalistas y técnicas muy documentalistas, ¿no? Del documentalismo tradicional, de etiquetaje, de catalogación, etcétera, ¿no? En cambio, hoy nos encontramos en un contexto en el que lo importante no es conseguir, porque está todo accesible, lo importante es elegir, y elegir implica encontrar, seleccionar y adecuar de todo lo que hay en el océano las cosas que pueden ser interesantes para el alumnado. No solo para el alumnado, sino también para el profesorado. O sea, yo creo que el cliente, si me permiten hablar en términos de marketing, de un bibliotecario escolar no es solo el alumnado, sino que es el profesorado. Es el profesorado de área, es el profesor que da la clase que no tiene tiempo de buscar recursos y que necesita un mediador que le facilite, que le garantice que recursos están bien, tienen calidad, son estables, son éticos, etcétera, etcétera, ¿no? También hay que prestar mucha más atención a las necesidades e intereses del alumno y del profesorado, porque estas necesidades, como hemos visto, son muy diferentes, porque los alumnos son muy diferentes de nosotros y son muy diferentes entre sí. Entonces hay que fijarse mucho en lo que interesa a estas personas para poder encontrar los recursos más adecuados, ¿no? Hay que también prestar atención a las necesidades escolares, que es lo que significa aquí escolar, y a las vernáculas. Con esto estoy diciendo que yo creo que la biblioteca escolar no es solo para la escuela, sino que también es para la casa y para la vida en general de los chicos y del profesorado, ¿no? De modo que la biblioteca escolar también tiene que fomentar la lectura fuera de la escuela, también tiene que fomentar las prácticas letradas y el acceso a la cultura escrita fuera de la escuela. Y en consecuencia no puede limitarse a los currículums oficiales, ¿no? En este sentido a mí me gusta mucho la palabra mediar, ¿no? O sea, yo creo que un bibliotecario es un mediador entre la ingente y impresionante cantidad de textos y de documentos y de información que hay en el mundo y las necesidades particulares, irrepetibles, de un chico o de un docente. Por eso el centro de la biblioteca escolar es el aprendiz, para mí, no es el libro, porque los libros cada vez están a nuestro alrededor y lo estarán más todavía, ¿no? Uh, en este sentido también las teorías y las técnicas más tradicionales del documentalismo yo creo que se han quedado claramente estrechas. Un ejemplo muy claro es el famoso ciclo de la búsqueda informativa, ¿no? Que se estudia en documentalismo, ¿no? Y que dice que bueno, pues una persona que va a una biblioteca es una persona que tiene una necesidad, hay que formular esta necesidad, hay que utilizar los instrumentos de búsqueda de un recurso, hay que evaluar estos recursos y luego pues este recurso elegido es el que puede dar satisfacción a la necesidad inicial y si no es así se reinicia el ciclo, ¿no? Esta manera de entender lo que es el uso de una biblioteca es claramente limitada, es claramente insuficiente en el contexto en el que vivimos, en que la manera como las personas usan la información es extraordinariamente diversa. Por todo ello me parece muy importante integrar lo vernáculo. O sea, estas transparencias que he proyectado que hablan de fanfic o que hablan de blog, de redes sociales, pues me parece muy importante integrarlo. Bueno, y no voy a decir nada más, tenía un par de ejemplos puestos, pero ya falta muy poco, de modo que voy a cerrar con tres ideas, ¿no? La primera dice, bueno, los alumnos de hoy, los que están en la escuela, los más pequeños o los más mayores, cumplirán 18 años en el 2013 o en el 2025, en el 2025 los más pequeños, ¿no?
Entonces la escuela tiene que prepararles para ser buenos lectores y escritores en esta edad, ¿no? en este año, ¿no? ¿Cómo va a ser la biblioteca, cómo va a ser la lectura y escritura en 2025? ¿No? Es una pregunta alucinante, ¿no? Porque nadie se lo puede imaginar, pero lo que sí que es pertinente, eso también es cierto, ¿no? Porque, o sea, es una pregunta inteligente en el sentido bueno, nosotros queremos formar chicos para que sean buenos ciudadanos en el momento en que les toque vivir, y es evidente que este momento pues, va a ser todavía mucho más desarrollado que el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, muy probablemente tenemos que hacer un salto inmediato e integrar todas estas formas nuevas de leer y escribir, porque es la manera más, yo creo que la mejor manera que tenemos ahora de ayudar a estas personas al mundo que tendrán en esta época. Hoy, como he dicho, leer es más habitual, es más frecuente, es más diverso, es más técnico, es más complejo, otorga más poder, ¿no? Se pueden hacer muchas más cosas leyendo y escribiendo, y por eso necesitamos pues mucha más formación en eso. Necesitamos unos mediadores que nos ayuden a poder manejar todos estos recursos que tenemos a nuestro alrededor, esta vorágine acelerada de textos, y yo creo claramente que el bibliotecario es un perfil muy interesante, ¿no? Porque no tiene pues bueno, las obligaciones, las normas y el corsé de la escuela, y en cambio tiene pues la posibilidad de organizar todos los materiales, de buscarlos, de adaptarlos a las necesidades de cada contexto. Entonces, por todo ello, yo creo que la biblioteca escolar tiene que adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Tiene que centrarse en el alumno, tiene que escuchar al alumno, tiene que analizar las necesidades y los intereses del alumno en su vida escolar, pero también en su vida privada, en su vida vernácula, en su vida ociosa, ¿no? Tenemos que intentar que la biblioteca realmente sea un instrumento de igualación de los chicos, ¿no? La biblioteca puede ser el lugar donde los chicos que no tienen internet en su casa y no tienen recursos pues puedan acceder a ellos, ¿no? Pero creo que la biblioteca no puede quedarse solo en eso, ¿no? Solo en un lugar de acceso, en un lugar de poder conectarte, sino que tiene que facilitar comprensión al respecto, ¿no? Entonces, por este sentido, yo también creo que los bibliotecarios pues cada vez menos tendrán que catalogar textos y guardarlos en los estantes, y en cambio será mucho más importante formar a los chicos, ¿no? Desarrollar actividades de mediación, de formación, de información y de educación en información, ¿no? En definitiva, no nos interesa tanto dar pescado o servir pescado como enseñar a pescar, ¿no? Utilizando una metáfora muy tradicional. Y muchas gracias. Y ahora pues espero sus comentarios. Bueno, voy a leer las preguntas que voy a responder, ¿eh? Entonces, bueno, hay una primera pregunta que me formula Lina Mejía, que no sé de dónde es, de modo que les animo para que cuando hagan su pregunta nos indiquen de dónde escriben. Y nos dice, quisiera saber su opinión de cómo se debe enseñar hoy a leer y escribir en una escuela primaria. ¿Tiene un método que sea más adecuado al ámbito de hoy y de las TIC? Bueno, yo diría que no hay ningún método mágico, ¿no? O sea, lamentablemente no tenemos la pastilla que genere motivación para leer, ni tenemos ninguna receta que consiga el 100% de éxitos, ¿no? Sobre la lectura. Yo diría que lo que es importante es ensanchar el horizonte, ¿no? Y entonces a partir de aquí creo que es muy importante que en primaria los chicos en primer lugar toquen todos los artefactos escritos, ¿no? Que tengan computadoras pero que también tengan libros. Esto me parece muy importante. Si no hay el acceso, evidentemente no, no se puede avanzar. Pero también es cierto que por tener acceso no necesariamente se aprende a leer y escribir y a utilizar el instrumento escrito, ¿no?
hay muchas personas que tienen un móvil inteligente fantástico y son incapaces de enviar un mensaje de texto, por ejemplo, o de acceder a Wikipedia y leer Wikipedia, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es crear unas circunstancias, hay que crear un contexto que muestre a los chicos de primaria, lo que pueden hacer en Internet y lo que pueden hacer con un libro, leyendo una historia o escuchando un cuento, y el placer que pueden obtener con eso, ¿no? Y luego, pues nosotros, los maestros, lo que tenemos que hacer es ponernos a hacer la actividad con ellos. O sea, tenemos que mostrarles cómo se hace para que ellos lo vean, lo copien y se apropien de ello, ¿no? Yo diría que básicamente el proceso es este, ¿no? Luego, o sea, si lo hacemos con una letra cursiva o redonda, o si lo hacemos de un modo u otro, yo creo que es secundario, ¿no? Pero el proceso básico me parece que sería este, ¿no? A ver, voy a ver si encuentro otra segunda pregunta. A ver, Maggie García y Rojas desde Puebla, México, nos pregunta, ¿qué pasaría entonces con todos los talleres de lectura que realizan las editoriales y que se constriñen a ciertos títulos de su misma editorial? ¿Favorecen, reducen, son de inicio? Bueno, yo no creo que los talleres de lectura sean buenos o malos per se, como decía antes, ¿no? Sino que depende de la actividad en sí. O sea, yo creo que leer un libro en papel, leer un libro con una tablet, con una tableta, o leer un libro, por ejemplo, oralizándolo y escuchándolo, son distintas formas de acceder al contenido del libro y de poder participar en una actividad letrada, ¿no? Entonces a mí me preocupa más la calidad de la interacción que se desarrolla en estas situaciones, ¿no? Si realmente el bibliotecario y los lectores pues interactúan, tienen emoción, están implicados en la actividad, si realmente se genera motivación con eso, si se genera interés, esto sí que realmente genera de algún modo actividad lectora y aprendizaje, ¿no? Si al contrario pues se convierte en una actividad mecánica, de copia, de decir el libro me ha gustado mucho pero había algunas palabras difíciles que no he entendido, pues evidentemente esto no es estimulante para el chico, ¿no? A ver, voy a seguir buscando otras preguntas. Por ejemplo, Juan Manuel Garrido me dice, ¿cómo podemos, dice a todos, no solo a mí, cómo podemos romper con las tipologías lineales del libro de texto en la escuela de primaria? El libro de texto tiene un peso social enorme, ¿no? Efectivamente, o sea, la educación muchas veces se basa en el libro de texto, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahora con el libro de texto no deja de ser un paso más en un proceso histórico de pérdida de valor del libro de texto, ¿no? O sea, cuando mi madre me mostraba los libros de texto que tenía en la escuela cuando ella iba, pues era un libro único, una enciclopedia del saber donde estaba todo, ¿no? Estaba lengua, matemáticas, geografía, cálculo, todo estaba allí, ¿no? Después cuando yo fui a la escuela ya teníamos un libro para cada disciplina, ¿no? Para cada materia, ¿no? Y después ya en los últimos años yo ya empecé a tener cuadernos de ejercicios, ¿no? De modo que para lengua teníamos el libro de texto más un cuaderno de ejercicios más unos libros de lectura, ¿no? De modo que el proceso del libro de texto en los últimos tiempos ha sido siempre un proceso de diversificación, ¿no? De materiales, de utilizar otro tipo de recursos, ¿no? Con la llegada de Internet esto se ha multiplicado, ¿no? De modo que yo creo que en Internet los libros de texto no tienen mucho sentido. O sea, lo que existe o lo que puede existir, lo que tiene que existir es como una columna vertebral, ¿no? Como un libro, un documento, un eje vertebrador que dé sentido a los distintos textos que vamos utilizando en la biblioteca o en la clase, ¿no? Pero me parecería terriblemente empobrecedor que pues se estuviera solo leyendo el libro de texto, ¿no? Aunque bueno, es cierto que existen estudios que en muchos lugares, por ejemplo en muchos lugares de países de América, en lugares donde hay poco acceso a los libros, pues el libro de texto de la escuela, muchas veces gratuito, ¿no? Es el único libro que llega a muchas casas, ¿no? De modo que también desarrolla un papel importante, ¿no?
A ver, Irene Ariza desde Madrid me pregunta, ¿qué criterios podemos utilizar para guiar a los chavales en la educación de las fuentes en la red? ¿Aún estamos construyendo estos criterios y debemos hacerlo con ellos, con los alumnos? Bueno, esta es una pregunta muy importante, porque los chicos hoy, si tienen una necesidad informativa, lo que hacen es ir a Internet. Hace algunos años fui a un congreso en Bolivia, en la Oruro, una ciudad muy empobrecida porque es una ciudad que nació con unas minas y luego se acabó el mineral, no recuerdo qué era, si era cobre, creo que era cobre, pues se acabó y entonces la ciudad quedó totalmente empobrecida. Pero bueno, allí está la ciudad. Entonces yo recuerdo que por las tardes pues me iba a un cibercafé a conectarme para responder correos electrónicos y aquello estaba lleno de niños y niñas de la escuela que estaban utilizando las computadoras, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión a mi lado había dos chicas que se pusieron a buscar en Google hepatitis, ¿no? Dijeron, a ver, información sobre la hepatitis, ¿no? Y una le dijo a la otra, mira, mira, está vinculada con el SIDA, ¿no? Y evidentemente no estaban haciendo ninguna tarea escolar, estaban buscando información para intereses personales, ¿no? No sé de qué tipo, evidentemente, ¿no? Entonces los jóvenes hacen eso, o sea, los jóvenes no van a una biblioteca escolar y dicen, perdón, bibliotecaria, ¿me podría decir qué es un 69? Evidentemente, o sea, no saben lo que es un 69, pero saben que es algo que no hay que preguntarlo en una biblioteca escolar. Lo que hay que hacer es preguntarlo a Internet, a Google, ¿no? Y entonces es urgente enseñar a los chicos a leer en Internet. Es urgentísimo, ¿no? Entonces la pregunta de qué criterios es una buena pregunta, ¿no? Y empezamos a tener algunas respuestas, ¿no? Hay, por ejemplo, una web en Stanford University de un investigador, de un psicólogo llamado Fogg, Fogg, que lo añadiré a la bibliografía de la transparencia y así lo pueden consultar, donde se ponen muchos criterios al respecto, ¿no? Y también acaba de salir publicado un libro de bibliotecarios que habla de evaluación de recursos, ¿no? Que es la denominación técnica que tiene este tema, ¿no? Y empieza a haber muchos resultados, ¿no? Por citar solo algunos, diría que, por ejemplo, es muy importante prestar atención al autor de una fuente, ¿eh? Os voy a poner un ejemplo que me ocurrió hace 3 semanas, en septiembre, cuando yo viajaba a Santander para una conferencia y mi vuelo de avión se retrasó durante una hora y yo estaba en el avión pues allí tragándome toda la revista maravillosa de Iberia del mes de septiembre, ¿no? Y entonces me tropecé con un artículo que hablaba de un grupo de investigación muy importante en tecnologías de la información y de la comunicación que había hecho un convenio con Iberia, ¿no? Y yo digo, fíjate, nunca había escuchado a este grupo que se llama Generaciones Digitales. Generaciones Digitales, ¿no? Y entonces dije, Generaciones Digitales. Dije, bueno, voy a buscar quiénes son. A mí me sorprendió mucho porque el tema de la lectura en Internet es actualmente mi tema de investigación y acabo de publicar un libro que he visto hoy por primera vez, que se titula En línea, leer y escribir en la red, y en consecuencia llevaba 3 años investigando sobre este tema, ¿no? Evidentemente lo de generaciones ya me despertaba algunas ideas al respecto, ¿no? Porque bueno, los españoles como mínimo sabrán que la palabra generación es una palabra que utiliza el PP, el Partido Popular, el Partido de Derechas español, en distintos foros, ¿no? Nuevas generaciones, es un grupo de jóvenes vinculados al Partido Popular. Entonces, bueno, me parecía que era un grupo muy marcado ideológicamente, ¿no? Y aunque los científicos pues somos de derechas, de izquierdas y de todo tipo, ateos y católicos y de todo tipo, pues habitualmente no pones tus credenciales políticas o religiosas en las publicaciones que haces científicas, ¿no? En cambio, si lo haces, es evidentemente porque tiene alguna importancia en tu opinión, ¿no? En cualquier caso, yo cuando llegué al hotel en Santander, lo primero que hice fue conectarme a Internet y buscar generaciones digitales, ¿no? Y me encontré con una web fantástica, con muchos recursos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Pues ir a la pestaña ¿Quiénes somos? Y allí pues descubrí que es un grupo de investigación de la Universidad de Navarra, de la Universidad del Opus de Navarra.
que bueno, que puede ser muy buena, pero que claramente está significada ideológicamente, ¿no? Entonces, bueno, este es un criterio muy claro para buscar información, ¿no? Es hacer entender a los chicos que la información tiene autor, y el autor tiene intereses políticos, económicos, sociales, ¿no? La información no es neutra, está siempre contextualizada, siempre hay alguien detrás, ¿no? Entonces, esta es una idea muy importante, ¿no? O sea, uno de los problemas que tienen los chicos que están muy acostumbrados a leer en la escuela es que buscan ideas principales, subrayan, pero no son capaces de situar la información en un contexto político, en un contexto social, en un contexto en el que realmente tenga sentido, ¿no? Entonces, este es un criterio básico, ¿no? O sea, preguntar siempre quién es el autor. Y si no lo conoces, ir a buscar quién es esta persona. Esta sería. Bueno, voy a seguir, voy a responder una pregunta más, un par de preguntas más, si les parece, porque, bueno, no sé si tenemos tiempo, no tengo ninguna indicación al respecto. A ver si aquí. Uh, bueno, pues voy a responder un par más de preguntas. He perdido el foro, todos aquí, perdón. A ver, déjenme elegir porque hay muchísimas preguntas. Hay muchas personas que han escrito. A ver, dice Marcia Padilla Lotito, perdón, dice la pluralidad de géneros textuales, sea en los soportes tradicionales, sea en los nuevos soportes, y además de los soportes orales, no podrían ser aprovechados por las escuelas como una manera de incluir los niños y las niñas de distintas culturas y orígenes sociales y culturales. ¿Por qué la escuela sigue excluyendo a algunos géneros textuales dichos populares? Bueno, pues porque es una forma de poder, evidentemente, ¿no? O sea, la escuela discrimina, o sea, dice, por ejemplo, pues español sí, inglés sí, náhuatl no, maya no, o dice español sí, inglés sí, quechua no. Y no es solo la lengua, es todas las prácticas que hay dentro de cada lengua, ¿no? Pero es que también dentro de una misma lengua dice, por ejemplo, pues en español, vamos a ver, Borges sí, Cervantes sí, en cambio, pues el mundo deportivo, por ejemplo, no, o chats no, o mensajes de texto no, ¿no? De algún modo está actuando como en otras épocas que, por ejemplo, pues se castigaba a los niños que hablaban en una lengua que no fuera la oficial, o se hacían burlas de los niños que hablaban en un dialecto de la montaña, que no fuera el habla propia de la ciudad, el habla más fina y elaborada de la televisión. Entonces yo creo que, claro, esto evidentemente, aparte de ser discriminatorio, es perjudicial para las personas que utilizan estas formas de lectura y escritura y este lenguaje, pero también para el conjunto, para todos, ¿no? Yo creo que es bueno que la escuela integre todo tipo de manifestaciones lingüísticas y se lea todo, ¿no? Pero también es cierto que hay que situar a cada cosa en su contexto, ¿no? O sea, los chicos tienen que aprender que... O sea, los chicos saben, por ejemplo, aquí en España, que si quieren ir a una discoteca por la tarde, a una sesión de estas para jóvenes, y quieren de algún modo parecer modernos, pues tienen que presentarse con unos pantalones tejanos, ¿no? Rotos y que muestren pues los calzoncillos por detrás y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero también saben que no pueden utilizar esta vestimenta con unos pantalones rotos y mostrando ropa interior si se van, por ejemplo, a una recepción de la municipalidad en la que se va a entregar una copa al equipo deportivo de la escuela que ha resultado el ganador en un campeonato de cualquier deporte, ¿no? O sea, allí tienen que ir con otro tipo de indumentaria, ¿no? Entonces, del mismo modo, los chicos tienen que aprender que está muy bien que chateen y utilicen un lenguaje sin tildes ni vocales con sus amigos, pero que en la clase, por ejemplo, de física o en la clase de literatura, pues tienen que utilizar otro tipo de escritura, ¿no? Y yo pienso que es más fácil enseñar esto si en algún momento en la escuela el chico puede encontrar las distintas formas de escritura que si sistemáticamente se niega una, ¿no? Que es una forma de algún modo de discriminar, ¿no? Bueno, vamos a ver la última pregunta, ¿no? A ver, a ver si encuentro alguna pregunta de alguna otra persona, de alguien más del sur, de Argentina o de Chile.
A ver, no, otro español. Bueno, ya hemos leído uno de Garrido, no, a ver si encuentro otro. Dora María Cardoza nos pregunta directamente, ¿cómo motivar o desarrollar el gusto por la lectura en usuarios de la biblioteca escolar? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. Esta es la pregunta que ya existía antes y la pregunta que seguimos teniendo ahora, ¿no? Que seguimos teniendo ahora. Bueno, una de las cosas que he hecho en mis investigaciones en los últimos años es intentar responder a una pregunta que en parte es equivalente a esta, ¿no? Que es la siguiente. O sea, dado que hay muchos chicos que se pasan horas y horas conectados a Internet, o sea, que cuando regresan de la escuela lo que quieren es colgarse a la pantalla para seguir chateando con sus amigas, ¿no? Que están enganchadas a su perfil en Twenty o en Facebook y que se pasan 1 o 2 horas diarias leyendo y escribiendo en línea. Mi pregunta es, ¿por qué encuentran tan interesante estas formas de lectura y escritura? O sea, ¿qué tiene de interesante para ellas? ¿Y hasta qué punto podemos importar estas formas o algunas de las características que tienen estas formas a la escuela para generar que estas chicas y estos chicos se interesen también por otras formas de lectura y escritura, ¿no? Esta es mi pregunta, ¿no? Entonces la respuesta que hemos encontrado es muy sencilla y a veces quizá de muy sencilla no la vemos, ¿no? Y es que sencillamente, como he intentado explicar en algunos de los ejemplos anteriores de mi charla, pues estos chicos leen y escriben porque les interesa interactuar con las otras personas que hay en la red, ¿no? O sea, es muy estimulante colgar una fotografía y un pequeño comentario y despertarte a la mañana siguiente y ver que tienes 24 comentarios de tus amigos y de personas que no conoces que te han hecho pues unas palabras diciendo que les ha gustado, que están de acuerdo, que quieren saber más o X, ¿no? Esto es muy estimulante, ¿no? O sea, es muy estimulante escribir una historia en la que tú eres el protagonista junto a tus amigos y escribes un capítulo y se lo mandas a una web de estas de intercambio de textos y tus amigos lo leen y lo comentan y te dicen te ha gustado, no me ha gustado, quiero que cambies esto, ¿por qué no haces lo otro? O sea, leer y escribir son instrumentos para poder conocer mejor al otro, para que me conozcan mejor a mí, para poder construir mi identidad, para construir la identidad de los otros. En el fondo, para sentirme más querido, para poder querer, para amar más al otro, ¿no? Por eso leen y escriben los chicos en Internet. Entonces, a partir de aquí, yo creo que una biblioteca escolar tiene que intentar hacer lo mismo, ¿no? Tiene que intentar construir situaciones en las que los chicos, a través de la lectura de libros, puedan conectar con sus amigos, puedan compartir las lecturas, pueden apropiarse de estas lecturas y puedan de algún modo reír, puedan sentirse más cómplices de los amigos, sentirse más integrados en grupos de pandillas y puedan en definitiva sentirse más queridos, ¿no? Leer y escribir son instrumentos para esta finalidad, para estos chicos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, por poner unos ejemplos más concretos, ¿no? Yo diría, vamos a prescindir de las preguntas típicas de cuál es la idea principal, de quién es el autor, de dime 3 obras que ha escrito este autor y cosas de este tipo que no tienen ningún interés para los chicos. En cambio, pues vamos a fomentar pues actividades en las que los chicos puedan apropiarse de una lectura, puedan explicarla con sus propias palabras, puedan relacionarla con su mundo, puedan, pues no sé, compartirla con otros chicos y discutir si están en desacuerdo con cuál de los personajes pues es más atractivo o es más interesante, ¿no? O sea, vamos a dejar que de algún modo ellos y ellas puedan utilizar los textos para la finalidad esencial con la que utilizan en sus vidas privadas, ¿no? Esta me parece que sería una bonita respuesta. Bueno, mi primera conferencia en zapatillas ha sido interesante desde mi despacho, ¿no? Desde donde escribo buena parte de mis libros. Y bueno, pues nada, ha sido un gusto y les deseo un máster, un posgrado pues pletórico, interesante
y suculente, que yo creo que lo es por el programa que he visto, ¿no? Y hasta luego en este pequeño mundo digital que compartimos. Bueno, muchas gracias al profesor Casani por su intervención, tanto por lo interesante que ha sido como por la hora en la que se ha prestado a hacer la videoconferencia, que en España ya son las 11:30 de la noche y ya no son horas de estar trabajando. Agradecer también la participación a todos los asistentes y os recordamos que la grabación va a estar disponible durante unos días y aparte el profesor se ha prestado a enviarnos el vínculo de la presentación cuando la suba a SlideShare y estará disponible para todos vosotros. Muchas gracias al profesor y a todos vosotros de nuevo y buenas noches ya aquí en España.